A lo largo de la historia, el ser humano se ha hecho muchas interrogantes acerca de la muerte, desde el cómo se ve, cómo se siente o cómo incluso se tiene que sobrellevar. Son interrogantes que el ser humano se hace porque no tiene la respuesta a esto y que la verdad no se sabe cuándo se tendrá una respuesta. Sin embargo, una de esas interrogantes, que es el cómo sobrellevarla, fue una de las cosas que la tanatología decidió indagar, al punto de que se puede considerar que esta disciplina te ayuda a saber cómo poder darte herramientas para sobrellevar una pérdida. Sin embargo, la tanatología no solo se enfoca en la parte de la muerte, sino en cualquier pérdida en general. Por eso hemos decidido llevar a cabo una entrevista, donde un experto en esta área nos explicará cómo es que la tanatología es que se tiene que llevar a cabo, o cómo es que la tanatología ayuda a estas personas en sesiones. Así que sin más que decir, bienvenidos a una serie de entrevista. No se ría. ¿No me estoy riendo? Está. No. Ok, ya. Bueno, primero que nada, buenos días, tardes, noches, dependiendo cuando estén sintonizando esta entrevista. Mi nombre es Germán Castrejón Echeverría y el día de hoy me encuentro con una gran compañía, el cual es un experto en el área de la psicología y la tanatología, el cual me gustaría que nos diera una breve introducción acerca de usted, su nombre, cuáles son, digamos, sus carreras de estudios o hasta qué grado llegó este grado de estudios. Cuánto tiempo lleva ejerciendo sobre toda esta parte y enfocándonos un poco más en la parte de la tanatología. Ok. ¿Por qué empiezo? ¿Por mi nombre? Por su nombre, por favor. Mi nombre es Jonathan Saucedo Ramos. Okay. Soy licenciado en psicología Uh-huh. desde hace ya más de una década. Wow. Y tengo estudios en tanatología desde hace 7 años aproximadamente. Y pues estoy ejerciendo tanatología prácticamente desde el momento en que empecé a estudiar. Yo ya estaba teniendo tanatología, Okay. ya estaba teniendo algunos casos que tenían que ver con la tanatología, por eso fue que decidí empezar a estudiar ahora sí que directamente lo relacionado a ello. Okay. ¿En dónde fue que estudió estas? En la universidad que está en Altamira, siempre se me olvida, CUT Universidad. Okay. Sí, CUT Universidad. Ahí estudié esta parte de tanatología y la licenciatura la estudié en UNEA. En UNEA. Uh-huh. Ok, perfecto. Iniciando con una primera interrogante, ¿nos podría explicar brevemente en qué consiste, por ejemplo, la tanatología y cuál es la importancia de esta? La tanatología lo que trata es de, así como a términos muy generales, Uh-huh. como de dar alivio al sufrimiento que tiene que ver con la pérdida en general. No, bueno, hablando así en esos términos amplios, no discriminamos entre una pérdida material o una pérdida personal, a algún ser querido. Okay. Para la tanatología, las pérdidas se abordan de igual manera. Obviamente hay algunos factores que pueden contribuir para que una pérdida la persona la pueda sentir como más fuerte, digamos, o menos fuerte, Uh-huh. pero en realidad lo que la tanatología aborda es esta parte de la pérdida, o la pérdida personal de la salud, por ejemplo, un enfermo terminal, alguien con cáncer, VIH, también es algo que se aborda. Ok, entonces no solo se tocan temas como, por ejemplo, de la persona a la cual tuvo una pérdida familiar, sino también una persona a la cual está a punto de Así llegar es. a este culmino de su vida, ¿no? Sí. Ok. Bueno, primero una interrogante que me surge a mí ahorita es, ¿la tanatología qué es? ¿Es una ciencia, una disciplina? Yo recuerdo muy bien que cuando estábamos estudiando, muchos de nuestros maestros nos decían que era una ciencia. Creo que no, y con temor a que luego me regañen mis compañeros, no creo que podemos afirmar que sea una ciencia porque no tiene como una metodología muy establecida. Todavía está como en pañales, hay muchas cosas que le faltan.
si a la psicología como tal aún quieren argumentar que no está como bien fundamentada, a pesar de que tiene una metodología bien establecida, Sí. a la tanatología todavía le faltan ahí como varios pasos para poder decir que es una ciencia. Más bien es como un campo disciplinar que pudiera ser parte de... Es que tampoco me atrevo a decir que de la psicología. Sí, es un poquito complicado esta parte, ¿no? Sí, pero yo siempre trato de aplicar técnicas de psicología, específicamente la terapia de aceptación y compromiso. Okay. Creo que la terapia de aceptación y compromiso se lleva muy bien con esta parte de cómo manejar el dolor, cómo manejar las pérdidas en general. Porque, y no es que le esté echando a mis compañeros de la TCC, pero sí la forma en la que abordan una pérdida es que a mí nunca me ha gustado, es como esta parte de querer eliminar algo que no podemos eliminar porque es normal dentro de un proceso de duelo. Okay. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la ACT, lo que enseñamos a la persona es a tolerar el malestar. Sí, la ACT lo que dice, una de las cosas que dice es que pues el camino de la vida está lleno de diferentes circunstancias, va a haber cosas muy bonitas, va a haber cosas muy malas, sí, y no podemos hacer nada por evitar ninguna de esas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener como herramientas para poder transitar en ese camino, y por eso es que para mí en particular se lleva muy bien tanto ACT como con la tanatología. Ok. Y adentrándonos en este aspecto dentro de la tanatología, ¿cómo se puede definir la muerte dentro de ella? Creo que esa pregunta está difícil. Sí, un poquito más. Pues creo que sería la misma definición de, no sé si tenemos que entrar como en esa parte de los argumentos legales, de cuando hay muerte cerebral o cuando el pulso ya no existe, o en esta parte filosófica de lo que significa la muerte, no sé, vamos al más allá o... me la pones muy difícil. Creo que no hay como una definición como tal por parte de la tanatología de lo que es la muerte. Creo que en términos generales para todos significa lo mismo, como la terminación de la vida. Y ya las creencias personales, religiosas, espirituales de cada quien es lo que influye después en cómo se procesa esta información, pero no hay como una definición estricta de qué es la muerte, de qué es la muerte, por parte de un tanatólogo. Okay. Bueno, ahora en sí, pues no la parte de la muerte, sino la parte del duelo. ¿Qué es el duelo en sí? El duelo es un proceso de adaptación ante la pérdida. Es un proceso que lleva desde unos meses hasta 2 años, que es lo que se considera como un duelo normal, y si dura más de ese tiempo ya se considera como un duelo patológico. Pero la definición como más cortita es esa, es un proceso de adaptación ante una situación de pérdida. Y por ejemplo, cuando mencionamos esta parte de que no solo se atienden a las personas que perdieron a alguien, también se puede enfocar a parte de las personas que están sufriendo una enfermedad terminal. ¿Hay una especie de duelo también ahí? Sí, claro, porque estás perdiendo tu salud, por ejemplo. Sí, si antes te levantabas todas las mañanas y haces ejercicio, ahora ya no te puedes levantar a hacer ejercicio porque la enfermedad ya no te lo está permitiendo. Entonces está esa situación ante la muerte inminente, pero también están todas esas pérdidas que se van dando en el transcurso de la enfermedad. Sí, ya no te puedes caminar igual, no puedes mover, ya no puedes comer, ya no puedes hacer las actividades que hacías antes, sí, y esto obviamente va generando ese duelo. Ahora que estamos hablando con esta parte de los pacientes en sí, ¿cuáles son como los pacientes que más atienden su consultorio? ¿Como personas familiares de alguien que pues, perdió a un familiar, valga la redundancia, o pacientes terminales? Aquí normalmente vienen más personas que perdieron a alguien. Sí, yo creo que en el ámbito hospitalario es donde más podemos encontrar personas que están viviendo su propio duelo. De hecho, en este momento hay 2 personas
que tienen una enfermedad terminal y que las estamos tratando. Yo estoy Ok. tratando a una y una de mis compañeras en el turno de la mañana está tratando a otra, ambos con cáncer, ¿sí? La que está tratando a mi compañera tuvo una recaída y probablemente ya no se vaya a recuperar de esa recaída, y la que yo estoy tratando está más o menos estable, pero sí está también grave. Ok. Pero sí vienen más personas que perdieron a alguien, familiar. o que perdieron Ok. algo. Ajá. Sí, porque también puede estar esta parte de una pérdida, por ejemplo, de una relación, también puede entrar. Sí, sí. Por muerte o por una separación, pero también han venido personas, por ejemplo, que han perdido su empleo. Oh. Y que para ellos el tener ese empleo era como un estatus, significaba como algo muy importante en su vida, entonces Sí. lo pierden y vienen con un duelo así muy muy marcado. Ok. Y bueno, ahora si nos enfocamos en otro aspecto, por ejemplo, en la tanatología, ¿qué corrientes o enfoques hay dentro de esta? Sí. No hay como una corriente, bueno, sí hay, como tanatología transpersonal, tanatología, cosas medias extrañas que la verdad no son mucho de mi agrado. Okay. Yo, siempre que viene un paciente, yo siempre le hago saber que mi principal formación es como psicólogo y que por lo tanto las cosas que vamos a hacer van a estar enfocadas como más a un tratamiento psicológico, pero que sí como utilizo la terapia de aceptación y compromiso, y que tiene que ver con lo que les mencionaba hace un momento. Sí. A veces pareciera que no es tanto de esa manera, pero sí no suelo utilizar como las técnicas que utilizan mis compañeros, ¿no? Por ejemplo, he tenido algunas personas que vienen y me dicen, es que el tanatólogo anterior me pidió que escribiera una carta. El tanatólogo anterior me pidió, no sé, que hiciera determinado ritual. El tanatólogo anterior me pidió que hablara con tal persona. Y creo que nada más son técnicas que están implementadas como esperando cierto resultado y no necesariamente porque sea algo que la persona necesita. Sí, me voy a poner un poco técnico, pero por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, hacer una terapia contextual, forzosamente utiliza el análisis funcional de la conducta. Entonces, lo que hacemos en un principio con las personas, también dependiendo cómo ande, pero casi siempre en algún punto del proceso terapéutico se hace un análisis funcional de la conducta para saber qué es lo que está sucediendo con esa persona específicamente que le está provocando esas emociones, y saber qué podemos hacer para que pueda manejar esas emociones, ¿sí? Entonces, sí, están como un poquito distintas a lo que normalmente hacen mis compañeros. Ok, entonces ahora sí que cada quien hace como... Bueno, de hecho ahorita que mencionó esa parte de la carta, el ritual y todo eso, ¿sí hay algún tipo de actividades que se pueden realizar dentro de la terapia de tanatología? Pues sí, como estas cosas que te digo, ¿no? Los famosos rituales para aquellos que no se despidieron de sus seres queridos, y lo digo entre comillas porque primero tenemos que analizar qué factores están contribuyendo para que no se lleve a cabo el proceso del duelo, para que no se integre el duelo como se supone que se debe integrar. Pero pues sí, están todas esas técnicas como escribir una carta, hacer rituales, y dentro de los rituales entra lo que la persona considere, ¿no? Que una botella en el mar, que aventar un globo. Hay cosas ahí bastante pues interesantes que a veces a las personas sí les funcionan y que a otras definitivamente no les están funcionando. Yo lo que trato de hacer con las personas, primero que nada, es verificar si hay evitación experiencial. Si hay evitación experiencial, pues enseñarle a que se acerque a aquello que está tratando de evitar, y que vea que no va a suceder lo que su mente le está diciendo que va a suceder, ¿no? Sí. Por ejemplo, han venido muchas personas que no quieren ir al panteón. Sí, no quieren ir al panteón porque pues ir al panteón significa malestar y quieren evitar el malestar. Entonces eso es algo que se habla en sesión, se les invita
a que vayan al panteón. Obviamente se les dan herramientas para que toleren el malestar que están teniendo, y ya estando ahí en el panteón pues se dan cuenta que en realidad no era tan fuerte el malestar, y eso les permite avanzar en el duelo. Hay personas que están muy fusionadas, por ejemplo, con la culpa. Es que no alcancé a llegar cuando iba a morir, ¿no? O no alcancé a hacer tal cosa. Por ejemplo, en el caso de los suicidios siempre hay muchísima culpa. Y las personas suelen fusionarse mucho con esa parte de la culpa. Y hay una herramienta en la terapia de aceptación y compromiso que se llama defusión, que sería lo contrario a esto que te estoy diciendo. En el engancharse con un pensamiento, entonces nosotros les enseñamos defusión a las personas para que puedan liberarse de eso que se están enganchando. Y les ayude a ya no sentirse tanto como se sienten. Es que no me gusta ese término, es más bien como las emociones están ahí, pero ya no estás tan enfocado en las emociones. ¿Sí? No se van a ningún lado, siguen estando ahí, pero ya no representan lo mismo para ti. Y si ahora que pasamos con la parte de las personas en la fase terminal, ¿no se sientes presionado por el tiempo de vida que tienen ellos? No, porque no es un proceso mío. Es un proceso más del paciente. Es un proceso, ¿no?, de ellos, ajá. Entonces, al saber que es un paciente terminal, obviamente desde un principio se establecen objetivos a corto plazo, si se puede a mediano plazo, y normalmente esos objetivos tienen que ver con la ansiedad que la persona está sintiendo por el proceso que está viviendo. Normalmente tienen que ver con el miedo, normalmente tienen que ver con esa fusión a emociones o pensamientos acerca de lo que están viviendo. Entonces los objetivos están más enfocados en esos aspectos. En algunas ocasiones los objetivos van enfocados no sé, a que se haga algo con la familia. A lo mejor no se han animado a decir algo, traen algún secreto, porque ha sucedido, ¿no? Y el proceso se enfoca en esa parte, en que puedan hablar con la familia, que puedan acercarse, que puedan revelar el secreto. A veces simplemente las personas quieren hablar. Y yo siempre me acuerdo mucho de uno de los primeros casos, pues yo estaba bien chamaco. Y era una señora, no sé, me sacaba como tanto así muy alta y pesaba como menos de 40 kilos, era un esqueleto andando así, un esqueleto con piel, y llegaba y traía su cojín. Entonces ella ponía su cojín y se sentaba en el cojín y se quitaba su peluca. El cabello se quitaba la peluca y decía, es que me cansa, me la voy a quitar. Y el cojín, pues obviamente era como, ya era prácticamente esqueleto, los huesos le calaban y necesitaba estar más acolchada. Entonces yo, mientras teníamos las sesiones, ella me decía, ¿sabes qué? Me ayuda mucho venir aquí porque mi familia no me deja expresarme, no me deja hablar de estas cosas que yo necesito hablar. O sea, yo necesito decir que ya estoy cansada, necesito decir que ya no quiero hacer nada sin que me juzguen, sin que me digan que tengo que echarle ganas, sin que me digan que hay más cosas que se puedan hacer. Y yo vengo aquí y obtengo eso, entonces para mí eso es suficiente. Pues eso era algo que necesitaba esa persona, y sí recuerdo, falleció esa persona. A las pocas sesiones hablé para ver por qué no había venido. Me contestó, no me acuerdo si su hijo o su hija. Me comentaron que había estado grave, hospitalizada, y ya después me comentaron que había fallecido. Entonces eso es como, si yo me presiono por una situación como esa, estaría como tomándomelo demasiado personal y no estaría ayudando a la persona. Imagínate la carga emocional que uno va a traer si se preocupa por esas cosas. Entonces no. Es como en términos de psicología, es como tomar los problemas de tu paciente para ti. Algo así, ajá. Bueno, hace rato me contestó una de las interrogantes que teníamos, que era la parte de las herramientas, más o menos, que se utilizan dentro de la terapia. Pero aparte de eso, ¿hay otros tipos de herramientas técnicas? Pues como yo te digo, las herramientas de las que yo te puedo hablar tienen que ver con el tipo de corriente que yo manejo.
Supongo que si vas con un tanatólogo que sea tanatología transpersonal o tanatología humanista, o por ejemplo, bueno, en psico-oncología también se utilizan muchas herramientas de terapia cognitiva conductual y de terapias contextuales, perdón. Pero si tú vas con alguien que maneje una corriente distinta, pues obviamente dependiendo de la corriente que manejes son las herramientas que va a tener. Sí. Pero para nosotros es esta parte, ¿no? Como enfrentar situaciones que no quieren enfrentar, normalmente les explicamos, aquí con el pizarrón que tengo, hacemos unos diagramas donde se les explican algunas cosas a los pacientes de cómo nuestra mente empieza a hacer relaciones y cómo es que esas relaciones empiezan a afectar. Hay mucha psicoeducación también, Sí. para hacerle entender a la persona por lo que está viviendo. Obviamente desde un principio se les explica qué es lo que se espera en el proceso del duelo, ¿no? En ese sentido se les habla de los aniversarios, de fechas importantes que tienen que ver con la psicoeducación, pero estas herramientas van a depender de la necesidad que traiga la persona, si está fusionada, si hay evitación, es lo que se va a dar. Se utilizan metáforas, se utilizan técnicas de atención plena o de mindfulness, como lo quieran llamar, es lo mismo. Técnicas de relajación ansiosos, hay veces que traen síntomas depresivos, entonces hay que utilizar herramientas de activación conductual para que la persona salga de esa depresión. Okay. Las técnicas para manejar la ansiedad, para que bajen los niveles de ansiedad. Entonces todo va a depender de las necesidades que traiga la persona. También se pudieran aplicar, por ejemplo, algunos tests aquí. Sí, lo buscaría, pero tengo ahí muchos papeles. Hay unos test que se aplican para ver el nivel de ansiedad, pues obviamente utilizamos el Beck. Okay. Para los niveles depresivos también se utiliza Beck, pero hay otro que se llama BATS, que es de terapias contextuales, que también nos ayuda a detectar qué tan depresiva anda la persona. Okay. Y hay uno que es para medir los niveles de estrés. Ese normalmente yo no lo aplico porque sé que el estrés que trae la persona pues es normal, es parte del proceso, pero más que nada esos son los que se aplican. Fuera de eso no solemos aplicar ninguna prueba. Hay algunos que no son test como tal, que tienen que ver con lo que es importante para la persona. Son como unos registros que la persona llena, y en esos registros la persona después nos los entrega y nosotros nos damos cuenta que es importante para la persona, porque eso se me pasó comentar hace un momento. El objetivo es que la persona siempre se dirija hacia aquello que es valioso. Okay. Para la persona. Entonces, siempre y cuando se vaya dirigiendo siempre hacia lo que es valioso, pues obviamente el dolor o las sensaciones que va teniendo cada vez van siendo menos. Eso es lo que se le enseña, eso es una de las principales cosas que se le enseña. Uno de los principales como objetivos que tiene. Sí. Okay. Ahora entrando en una parte un poco más personal, no sé usted, ¿cómo equilibra la parte de sus creencias para brindar un apoyo profesional a sus pacientes? Siempre que entro aquí sé que me voy a encontrar con cosas que no tienen que ver con lo que yo creo. Resulta medio extraño porque no puedo decir que soy ateo. Okay. Entonces, si estamos hablando de la muerte, siempre hay influencia de esta parte religiosa. Y es algo muy curioso porque no quiero como que generalizar, pero sí digamos que de 5 personas que vienen y que son muy apegadas a la religión, quizá 4 tienen mucha culpa. Okay. 4 les está costando trabajo elaborar el duelo, integrarlo a su vida de una manera más fácil. Y la persona que de esos 5
lo que hace que integre más rápido el duelo es que también es muy espiritual. Es que hay una diferencia muy grande entre la religión y la espiritual, pero ya no me estoy saliendo del tema. Está bien. ¿Cómo equilibro esa parte? Sí. Pues yo entiendo que cada quien tiene creencias distintas y eso no debe de afectar el proceso, porque no es, aquí no mezclamos las creencias personales con el proceso. Siempre vamos basado en esta parte de lo que la persona necesita, y si la persona necesita, por ejemplo, ir a la iglesia, es algo que se le invita a que haga. No sé si es algo que dejó de hacer. Por ejemplo, tengo en este momento, hay una persona que es de una religión y fallece un ser querido de esta persona, entonces deja de asistir a los ritos que se hacen normalmente en fin de semana, pero se empieza a sentir muy mal, se empieza a sentir culpable y lo viene arrastrando durante un tiempo. Entonces es algo que lo hablamos, él invitó a que fuera. Fue algo muy curioso porque cuando fue por primera vez después de mucho tiempo, dijo que era algo que no podía hacer y que definitivamente lo iba a dejar que iba a dejar de ir, ¿no? Okay. Pero la siguiente semana se sintió más mal, entonces fue y las sensaciones disminuyeron y es algo que ya empezó a hacer nuevamente. Entonces creo que puedo dividir muy bien mis creencias y lo que sucede aquí adentro. Sí. Consultorio. Sí, Okay. no es como algo que siempre he tenido muy en claro, que no debo de mezclar el hecho de que yo no crea en algo y el hecho de que alguien crea, por ejemplo, en Dios, que sea católico, que sea cristiano, que sea testigo de Jehová. De hecho, cuando estamos estudiando tanatología, Sí. vemos como esta parte de las religiones, ¿no? Lo que significan, los dioses o las entidades en las que creen. Vemos como toda esta parte, obviamente para poder entender también a un las poquito más personas. a los pacientes, ¿no? Que aquí normalmente vienen más, en primer lugar, católicos, luego cristianos, y han venido uno que otro testigo de Jehová. Es lo que más viene. Y hay quienes, pues, de los que no creen en nada tampoco, de los que no saben si creer o no, creyentes simplemente. Creyentes. Es más que nada por esta parte ética, ¿no? Por de saber de que tienes que diferenciar. Entonces, okay. De hecho, hablando de esta parte ética, ¿cuáles considera que son los desafíos éticos más importantes dentro de ese campo? ¿En el campo en general o aquí en mi práctica? Por ejemplo, en su práctica. Ok, en mi práctica un desafío constante es el que los familiares quieren información de aquel que viene. Es como, ¿y cómo lo ves? ¿Y qué pasó? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué? Intentan siempre violar esa parte. Como ya no pueden valerse por sí mismos, ya no pueden andar en transporte público y llegar ellos aquí, o ya no pueden manejar, normalmente los trae alguien. Y sí, siempre pasa así, como que salen y se termina la consulta, uno está aquí en sus 5 minutos de descanso y se escucha ta. ¿Y puedo pasar? Oye, es que te quería preguntar, ¿cómo lo ves? Es como, pues, son cosas que no se pueden revelar. Sí. Y ese ha sido es como una constante. Casi siempre. Sí, pero no es como un desafío tan grande como tal ético, porque sí desde un principio se establece ese límite con la persona. Okay. Y se le hace saber que no se puede revelar información bajo ninguna circunstancia. Okay. Y en el campo en general, cualquiera que sea. Pues en general, por ejemplo, el que violen esta parte de no resucitar, eso es algo que sucede mucho. ¿Qué nos referimos con no resucitar? Cuando tú estás muriéndote allá en el hospital, te preguntan o le preguntan a un familiar que en caso de que tu corazón deje de latir, si quieres que te apliquen técnicas de RCP. Ok, ya. Y bueno, no RCP, pues sí, RCP. Y si tú firmas ahí que no, a veces los familiares no les importa y quieren violar, y violan, no quieren violan esa parte y no lo respetan.
Digo, pero no es tanto como para mí, sino que es más tanto como esa violación ética de allá de... Pues no, tampoco de los médicos, pero sí es algo que sucede mucho. Como violar un derecho que la misma persona tiene, ¿no? Decidió, más que nada. Ahora enfocándonos en esta parte de, por ejemplo, los hombres y las mujeres por separado, ¿cree que un hombre enfrente o lleve el duelo de formas distintas que una mujer? ¿O son muy semejantes? O... Todos llevamos el duelo de distintas maneras. Todos. Y si es indiferente, si es hombre, mujer, niño, niña, cada duelo es distinto. Incluso para la misma persona, en distintas pérdidas, no va a ser el mismo proceso de duelo. Nosotros vamos a vivir el duelo dependiendo de las características de la pérdida. Si estamos hablando de una muerte, por ejemplo, no es lo mismo alguien que vivió, no sé, la muerte de su mamá, de su papá, con una enfermedad terminal, a que la hayan asesinado, por ejemplo. Sí. ¿Sí? O igual, no es lo mismo una enfermedad terminal en un chico de 15 años que en alguien de 60 años. No es lo mismo un asesinato de un anciano que de un hombre de 40 años. Entonces, todas estas cosas van a contribuir para que el duelo se vea de cierta manera, o más bien para que se viva de una u otra manera, sí, para el doliente. Quizá podemos decir que a lo mejor la diferencia puede ser que a los hombres se les ha acostumbrado más como a esta parte de que el dolor se tiene que guardar, que no se debe mostrar, que tienes que ser fuerte, que tienes que ser el hombre de la familia, y a las mujeres se les enseña quizá a expresar un poco más el dolor, pero en realidad el duelo se vive igual, es indiferente. Totalmente. Bueno, sí hay diferencias, pero no es como que el hombre lo vive de una manera y la mujer lo vive de otra manera. Cada quien vive el duelo a diferente tipo, no importa el género, edad, sí, raza, ¿no? Lo que importa es cómo fue la pérdida, eso es lo que importa. Sí hay factores de riesgo para un duelo patológico, como es una muerte estigmatizada, ¿no? Alguien que murió con VIH, alguien que se dedicaba al narcotráfico y que luego lo matan, alguien que murió en un asalto, alguien que fue asesinado un suicidio. Todas esas son factores que pueden influir para que haya un duelo patológico o grave. Sí. Por ejemplo, el tipo de, como lo que comentaba hace un momento, si murió de forma repentina, en una enfermedad larga, si murió mientras estaba dormido, si era niño, si era anciano, si era mamá, si era papá, si era pareja. Todo eso va a influir, ahora sí, para cómo vamos a vivir el duelo. Y por ejemplo, si tomamos en cuenta cómo se puede comparar una ruptura amorosa con una de muerte, no hay comparación. Pero no hay comparación, no porque una sea más grave que la otra, sino porque igual lo mismo, ¿no? Es una pérdida, sí, es una pérdida. Parece como chiste, pero a lo mejor tú le tienes mucho apego a tu teléfono y se te pierde y vas a vivir un duelo. Sí, entonces tiene que ver más con el apego que tenías con la pérdida. Sí, con la persona, con el objeto material, con el estatus, con la idea. Tiene que ver más con ese apego que tú le tenías a eso que estás perdiendo. Ok, y bueno, usted hace rato nos comentó que realmente no hay como no hay como corrientes enfoques dentro de la tanatología como tal, ¿no? Pero dentro de la tanatología pues se enfoca mucho en esta parte de la muerte. Ahora si nos centramos en la otra parte, de lo que es la vida, ¿qué es la vida en sí para la tanatología? Ahí sí me agarraste en curva, estoy tan centrado en la muerte que no sé qué. Está más como, es totalmente el lado contrario, ¿no? ¿Cómo la vería usted en su opinión la vida? Siempre, como te dije hace un momento, siempre estamos, bueno, desde mi corriente, estamos tratando de enfocar a la persona a que su vida sea mucho más valiosa de lo que, no de lo que era cuando aquello que perdió estaba, ¿no? Sino de cuando ya lo perdió, cómo se siente, y tratamos de que siga siendo igual o más valiosa que antes. O sea, es que siempre se enfoque hacia aquello que es valioso.
Los valores, no estamos hablando de valores morales, sino de lo que es importante para el ser humano. Siempre tratamos de dirigir a la persona hacia eso. Y pues lo que es la vida creo que es una definición para cada quien. Te podría decir qué es la vida para mí. En tu opinión, ¿cuál sería? ¿Qué Pues es la vida? Es algo, va a sonar medio cursi la palabra, pero muy hermoso de vivir. Okay. Y que vale la pena vivir. Como lo dije hace un rato, va a haber cosas malas, va a haber cosas buenas, quizá haya cosas muy malas, pero de todas formas es algo muy bonito de estar transitándolo, de experimentar, de vivirlo, porque gracias a esas experiencias somos lo que somos. Lo que somos actualmente. Somos en lo que nos convertimos, entonces, no sé. Y por ejemplo, en la parte de la terapia, ¿cómo le hace para que una persona después de un duelo vuelva a ver la vida como algo bueno o bien? Está difícil. No, de esa manera, sí, por ejemplo, para mí era importante no sé, salir a caminar todos los días, y lo hacía con mi papá, y mi papá falleció y lo dejé de hacer. Entonces, en la medida en la que yo vaya pasando por el proceso de duelo, voy a empezar a disfrutar nuevamente eso, o a lo mejor voy a descubrir que hay otras cosas que son importantes para mí y las voy a empezar a hacer. Entonces la idea es esa, justamente, que la persona, no intentamos como cambiar la perspectiva de la persona de la vida, ¿sí? No es como que la estás viendo de forma sombría porque tuviste una pérdida, entonces ahora ya quiero que la veas así de colores porque ya integraste el duelo a tu vida, sino que más bien, como mencionaba hace un momento, que entienda que esos matices de colores siempre van a estar ahí y que son parte de la vida y que tenemos que seguir adelante a pesar de que esté o no esté aquello que nos duele, que ya no esté, obviamente, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues siempre estar enfocado hacia los valores, a lo que es importante para mí. Sí. Siempre hay que estarnos enfocando hacia eso. Con algo que se llama acciones comprometidas. Nos comprometemos a llevar a cabo aquello que es valioso para nosotros. A pesar de las emociones, a pesar de los pensamientos desagradables que puedo tener, yo me comprometo conmigo mismo a salir a caminar. ¿Sí? Okay. Y eso a la larga va a hacer que yo me sienta mucho mejor. Una especie de terapia personal, por decirlo así. No sé cómo se o algo que simplemente hace sentir mejor, ¿no? Pues algo que, pues sí, podemos decir que sí. Lo que pasa es que hay muchos recursos que las personas utilizan que tienen que ver a corto plazo. Sí, me siento triste, entonces me pongo a tomar, me pongo a platicar, hago algo para dejar de sentirme triste. A corto plazo se elimina esa sensación, esa emoción, pero en realidad a la larga la sensación sigue apareciendo y yo sigo utilizando recursos que a corto plazo me hacen sentir mejor. Entonces se le enseña a la persona que tiene que esperar por la recompensa, pero a largo plazo, y que tiene que eliminar esas recompensas que tiene en corto. Ok. Hablando un poco más en cuanto a la parte de la tanatología y en cuanto a su carrera, ¿cómo ha visto evolucionar la tanatología a lo largo de lo que lleva ya ejerciéndola? La verdad, como te decía casi al principio, creo que le falta mucho. Los primeros estudios o las primeras incursiones en tanatología son de los años 60. Sí, no tiene mucho. Los primeros hospicios también son de los años 60, 70. Afortunadamente ahorita ya en las universidades, por ejemplo en UABC, se les dan clases de tanatología a los médicos que se están formando. Yo tuve compañeras enfermeras que estudiaron tanatología, tuve algunos compañeros médicos que también estaban estudiando tanatología, pero estamos en pañales. Sí, está muy limitada. Yo no veo ninguna evolución como tal de la tanatología. ¿Sí? Lo que sí veo
es que, por ejemplo, las terapias contextuales que están incursionando en esta parte del duelo y que se están utilizando técnicas de terapias contextuales, pues obviamente sí está haciendo que avance la tanatología, pero es más por parte de las terapias contextuales. Entonces a lo mejor en un futuro sí se va a ver algo interesante ahí en una fusión de estas dos herramientas. Okay, entonces todavía le falta bastante a la Yo digo que sí, tanatología. pues sí, imagina, la psicología tiene ¿cuántos? ¿Un siglo y cuántos? Un siglo y no creo que llegue a los 2 siglos. Y todavía estamos con cosas de que si te chupas el dedo es porque traes un problema. Y yo no quiero... Cosas muy ya sea ambiguas o que a veces que pueden significar muchas cosas dependiendo de la persona, ¿no? y que la silla vacía y esas cosas. Entonces, sí, es... pues todavía para esta parte de la tanatología sí le falta mucho. Entonces... Sí, me ha tocado personas que han llegado aquí también y que les dicen, no, es que con la persona que fui sacó una Biblia y me dijo que el Salmo y no sé qué. Es como, pues es que la tanatología no tiene nada que ver con la religión. ¿no? Sí, eso es un punto y aparte. Como dijimos, ¿no? Que tienes que saber cómo diferenciar este aspecto, ¿no? Dependiendo la persona y sus creencias, pues obviamente sí es como a lo mejor puedes ir dando esta parte de la terapia, pero no lo vas a enfocar en eso totalmente. Así es. Okay. Y por ejemplo, entonces, ¿cuál corriente o especialidad tendrían que estudiar las personas de psicología para poder, digamos, ejercer esta parte de la tanatología? Pues es que sí hay especialidades o diplomados o la maestría en tanatología. Es literalmente. Sí, ajá, sí hay como tal. Lo que pasa es que te van a enseñar pues el duelo desde diferentes teorías, ¿no? Sí. No es lo mismo el duelo que planteó Elizabeth Kubler-Ross, el duelo que planteó, Bowlby, cada uno con una teoría, con sus investigaciones propias, una vista desde esta parte del apego, otra vista desde su propia experiencia clínica con el trabajo en pacientes terminales, o por ejemplo está esta otra, creo que tiene un apellido bien raro, no me acuerdo, trabajó en hospicios, una enfermera. Okay. Y también ella formuló una teoría. Entonces cada quien desde su propia perspectiva formula estas teorías, y a ti lo que te enseñan cuando estés ahí estudiando, lo que sea que vayas a estudiar, diplomado, especialidad o la maestría, son como todas estas vertientes que van formando a la tanatología que conocemos actualmente. Okay. Sí, te enseñan cómo entrevistar. Y ustedes también van a tener técnicas de entrevista. Ya cuando estén ahí, pues sí, obviamente tenemos que preguntar algunos aspectos específicos que tienen que ver con la pérdida. Te enseñan los tipos de duelo, te dan algunas herramientas de cómo manejar los tipos de duelo. Pero yo he visto más como nada más diplomado, especialidad en tanatología, maestría en tanatología, y sí me ha tocado ver como por ejemplo algún doctorado, tanatología transpersonal o tanatología, ¿cómo se llama la corriente esta que tenía Víctor Frank? No me acuerdo, pero la corriente que él manejaba también, pero sí, así como pegada con la tanatología. Ok, entonces no hay como algo así que digas eso, no, ya esto no hay como tanatología psicoanalista, tanatología cognitiva conductual. Como subramas de eso, ¿no? No. Es una sola y ahí queda. Y que, por ejemplo, ¿qué consejos le daría usted a la persona, a los estudiantes de psicología o a todo aquel que quiera estudiar esta área, disciplina? Que es un área, a mí me gusta mucho, hay que tratarlo con mucha delicadeza, porque todos los temas son delicados, sí, pero cuando hablamos de la muerte, pues es un tema tabú, es un tema que está muy estigmatizado, sí. Entonces es buena idea tener cierta preparación en ese sentido, porque en algún momento te va a tocar a alguien que llega a consulta porque terminó con su pareja, porque se le murió su mascota, porque perdió su trabajo. Entonces si lo tratamos desde un punto de vista de duelo, tanatológico,
la forma como la vamos a trabajar a lo mejor va a ser mucho más funcional que si lo vemos desde otra manera. Pero sí, sería interesante que todos tuvieran al menos un poco de formación en ese sentido y pues tratar con respeto lo que se está haciendo. Y sobre todo lo que se diga, ¿no? Dentro de la misma terapia. Sí. Ok, perfecto. Pues con esto acabamos el día de hoy. Le agradezco mucho que nos haya recibido su tiempo. Muy interesante este aspecto de la tanatología, cómo es que un tema tabú, como es la parte de la muerte, realmente puede abarcar muchas cosas que la gente pues aún no tiene como este conocimiento de todo lo que te puede llegar a afectar la muerte de una persona, un término de una relación, la pérdida de una mascota, etcétera. Cómo es que mucha gente todavía tiene como idea de que ay, se te murió una mascota, no es lo mismo que se te muera un familiar, es más grave, pero pues realmente es dependiendo mucho la persona y pues el contexto, ¿no? Muchas gracias nuevamente. ¿Algo que quiera agregar? ¿Qué quiera decir? Me acordé de... se llama Reyes Subiría, es un teórico de la tanatología. Nos decía que en una de las consultas él acaba de perder a su esposa. Okay. Y una consultante va porque perdió a su mascota y la persona le dice, ay doctor, yo aquí con mis tonterías de mi perro que se murió y usted acaba de perder a su esposa. Entonces también es interesante ver cómo, pues esto que mencionas, ¿no? De que intentamos minimizar algunas pérdidas, sí, porque consideramos que otras son más importantes, pero no deja de ser una pérdida y no deja de doler. ¿Sí? Entonces pérdida es una pérdida. Sí. Duelo es el duelo. Sí, hay que verlo como duelo, no hay que, este es un duelo chiquito, este es un duelo grandote. Sí, no hay una clasificación de un duelo. Sí. Ok, perfecto. Okay, pues muchas gracias, Luis. De nada. Ahí, si tiene alguna duda, contáctanos. Sí. Ahí. Encuentro psicología en Plaza Carrusel. 2.500 pesos. Bolívares. Bolívares. Ay, déjame meter esto. Estamos asando.